Cuando ocurre un trauma, la persona cambia, no siempre de una forma evidente. A veces sigue adelante por fuera, pero por dentro todo comienza a reorganizarse alrededor del miedo. Comienzan los comportamientos disfuncionales. El intento de sobrevivir termina convirtiéndose en una forma de vivir. Y muchas veces, el escape son las sustancias. Se buscan para silenciar el dolor, para apagar la ansiedad o simplemente para dejar de sentir durante un momento. Con una personalidad fragmentada, hay dificultad para conectar. Las relaciones se rompen. Algo nunca termina de encajar. La persona puede sentirse desconectada de los demás e incluso de sí misma. Mientras tanto, los recuerdos permanecen en silencio, esperando cualquier estímulo que vuelva a despertarlos. Algunos aparecen con claridad, otros permanecen ocultos, pero siguen influyendo en la manera de pensar, de sentir y de relacionarse con el mundo. Todo queda grabado en la amígdala. Mientras tanto, el hipocampo, encargado de organizar la memoria y ubicar los acontecimientos en el pasado, comienza a desregularse. Entonces, una imagen aparece y la amígdala reacciona. Activa el peligro sin aviso. El olfato es un atajo directo hacia la memoria. Un olor cualquiera puede traerlo todo de vuelta, sin previo aviso, sin que la persona lo decida. Un jabón puede asociarse con el olor que utilizaba un agresor. El olor a pólvora activa el trauma de un veterano de guerra, no porque exista un peligro real, sino porque el cerebro aprendió que ese olor significaba supervivencia. Un asiento de cuero puede devolver a alguien al recuerdo de la claustrofobia, del secuestro o del encierro. Y no solo ocurre con los olores, también sucede con los sonidos. Una cremallera bajando puede hacer que el cuerpo reaccione antes de que la mente comprenda por qué. Una voz similar a la del agresor o una canción que quedó atrapada en aquel instante. La música continúa siendo la misma, pero para el cerebro nunca dejó de estar unida al trauma. Y la amígdala se activa, permanece alerta, busca señales de peligro incluso cuando ya no existen, porque no responde a la lógica, responde a lo que aprendió para sobrevivir. Por eso, contactos mínimos pueden revivir esa misma sensación de amenaza. Un apretón de manos, una caricia demasiado fuerte, un roce inesperado, y el cuerpo responde. Los músculos se tensan, la respiración cambia, el corazón se acelera, se activa el estado de alerta, sin control, sin aviso. Por eso, las relaciones actuales se ven constantemente afectadas, no porque la persona quiera alejarse, sino porque su sistema nervioso sigue reaccionando como si el pasado todavía estuviera ocurriendo. El trauma afecta profundamente al cerebro.
especialmente a tres áreas clave. La primera es la amígdala, que funciona como un detector de relevancia y de peligro. Después de experiencias intensas, como el abuso, la violencia o el miedo extremo, la amígdala se vuelve hiperactiva, aprende que el mundo dejó de ser un lugar seguro y desde ese momento permanece vigilando constantemente. Interpreta estímulos cotidianos como posibles amenazas. Por eso, un olor, una imagen, un sonido o un simple contacto pueden desencadenar una respuesta automática. Aunque el peligro haya desaparecido hace años, para la amígdala todavía sigue presente. El hipocampo es la estructura del cerebro encargada de organizar los recuerdos y colocarlos en el tiempo. Su función consiste en decirnos que algo ocurrió, pero que ya terminó. Después de un trauma, esa función puede alterarse. Entonces, en lugar de recordar la experiencia como un acontecimiento del pasado, la persona la revive como si estuviera ocurriendo en el presente. Por eso aparecen reacciones físicas como ansiedad, tensión muscular o una aceleración del corazón, incluso cuando no existe un peligro real. El recuerdo deja de sentirse como un recuerdo. Se convierte en una experiencia que el cuerpo vuelve a vivir una y otra vez. Al mismo tiempo, la amígdala y el hipocampo se comunican constantemente con otras áreas del cerebro para mantener activo el estado de alerta. El sistema nervioso permanece vigilando el entorno en busca de cualquier señal que pueda parecerse a la experiencia traumática. Aunque el peligro haya desaparecido, el cerebro sigue preparándose para sobrevivir. En ese estado, la corteza prefrontal encargada de razonar, tomar decisiones y regular las emociones, reduce significativamente su actividad. Como consecuencia, aumenta la sensación de amenaza y disminuye la capacidad para pensar con claridad, recuperar la calma o evaluar lo que realmente está ocurriendo. La persona vive en un estado de alerta constante. Empieza a interpretar situaciones neutras como si fueran peligrosas y responde con una intensidad que muchas veces ni siquiera comprende. Pero esto no significa debilidad. Tampoco significa que la persona esté rota. Es el cerebro intentando protegerla con los mecanismos que aprendió durante el trauma. La buena noticia es que el cerebro también posee una enorme capacidad para cambiar. Con terapia, seguridad y nuevas experiencias, puede reorganizarse poco a poco. El hipocampo vuelve a colocar el recuerdo en el pasado. La amígdala reduce su nivel de alarma y la corteza prefrontal recupera su capacidad para regular las emociones, devolver la sensación de seguridad y dejar de reaccionar como si el peligro todavía estuviera presente. Podemos decir que la terapia es el puente necesario para llegar a la recuperación, pero lo que realmente cura no es la terapia en sí, sino el encuentro con la verdad. Nuestra mente fue diseñada para vivir en la realidad, no en el engaño. Cuando permanece atrapada durante años en el miedo, la culpa o la mentira que el trauma construyó, todo el sistema comienza a desorganizarse. Al final del camino descubrimos que, cuando conoces la verdad, ella es la que realmente libera. Te libera del error, de las falsas conclusiones y de la esclavitud interior que el trauma fue levantando poco a poco. La verdad no cambia lo que ocurrió, pero cambia la manera en que la mente interpreta lo ocurrido. Es en ese momento cuando la corteza prefrontal, responsable de la regulación, el discernimiento y la toma de decisiones, vuelve a activarse. Es como un bombero que consigue abrirse paso entre el humo para recuperar la visión y volver a distinguir el camino. La persona empieza a comprender que su estrés no es un fallo irreversible ni una señal de que esté rota, sino la consecuencia de haber vivido demasiado tiempo con las alarmas encendidas, liberando cortisol de forma constante y preparando al cuerpo para un peligro que ya no existe. Al practicar esta verdad una y otra vez, el cerebro deja de interpretar todo como una amenaza. Poco a poco, el cuerpo baja la guardia, recupera la calma y comienza a experimentar seguridad. El sistema nervioso deja de reaccionar como si estuviera atrapado en el pasado y empieza a responder al presente. Así,
La persona deja de ser una prisionera de lo que le pasó para empezar a escribir una historia diferente. Ya no vive definida por la herida, sino por la posibilidad de reconstruirse. Sale, por fin, del lugar donde el dolor la había mantenido retenida durante tanto tiempo. Pero llega un momento en el que surge una pregunta todavía más profunda. ¿De dónde viene esa verdad que sana? Si aceptamos que existe una verdad capaz de ordenar la mente, también debemos aceptar que esa verdad no nace del caos. Intuimos que tiene un origen, y si tiene un origen, entonces no es simplemente una idea o un concepto filosófico. Proviene de una fuente real. La terapia puede acercarnos a reconocerla. Puede ayudarnos a despejar el ruido, a cuestionar las mentiras y a mirar con mayor claridad. Pero no puede sustituir el instante decisivo en el que la persona deja de resistirse y empieza a recibir. La verdad no se impone, se ofrece y solamente transforma cuando es aceptada. Es aquí donde la fe deja de ser una idea abstracta para convertirse en una respuesta concreta. No como una creencia ciega, sino como el acto de reconocer, confiar y alinearse con aquello que es más verdadero que uno mismo, Dios. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solamente si el trauma puede sanar, sino si estamos dispuestos a encontrarnos con la verdad que lo confronta en su raíz y permite que comience una vida verdaderamente nueva. Pero si el cerebro aprende a vivir en alerta, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuándo comenzó ese aprendizaje? La mayoría de las veces, mucho antes de la edad adulta, durante la infancia. El cerebro todavía está aprendiendo cómo entender el mundo. Simplemente recibe. Si crece rodeado de seguridad, aprende a sentirse seguro. Pero si crece rodeado de miedo, también aprende. Mientras el miedo ocupaba su lugar, Dios seguía ofreciendo la verdad, esperando ser recibido. Porque la mente de un niño absorbe todo, incluso aquello que nunca debió conocer.